al principio sí fue así como que no sabía por dónde empezar. Y a la que llamé fue mi mamá para preguntarle, ¿va? ¿Qué? Okay. Mi nombre es Cristel Wilhelm, yo trabajo aquí en Learning Spot, soy terapeuta del habla y psicopedagoga. Bueno, realmente varía mucho de la personalidad de cada niño. Por ejemplo, yo tengo varios casos. Tengo ahorita un nene que vive solo con el papá y la verdad es que le va bastante bien. Cuando trae su refacción y todo, la trae hasta separado con trastecitos, viene bien cuidado, viene, o sea, todo bien. Y pues el nene al momento no ha mostrado como la necesidad de estar con la mamá, a pesar de que sí conoce a la mamá. Pero también tengo casos, por ejemplo, de una nena que también vive solo con el papá y ya, bueno, ella está grande y a mí me dice, yo quisiera tener a mi mamá por cuestiones de desarrollo y cosas así que le da un poquito de pena platicar con el papá o al papá le da pena platicar eso con ella. Y entonces eso es lo que hemos estado trabajando ahorita, el que papá no tenga como tanto tabú para poder hablar ciertos temas que necesita su hija tocar con él, ¿verdad? Ahora en caso de cuidado y todo está completamente bien, pero lo que está afectando aquí es el lado emocional en el sentido del desarrollo de ella, ¿verdad? Te voy a hablar, te voy a responder con respecto a los casos que yo estoy tratando, ¿sí? Por ejemplo, en ambos lo que sucedió es que por el lado emocional de la mamá, no estaba como en la capacidad de poder quedarse con los chicos. Entonces, en este caso se lo dieron al papá, que estaba emocionalmente más maduro para poder hacerse cargo de sus hijos. De ambos niños que te estoy hablando son hermanos. Según tengo entendido por los casos que hemos tratado, hay un estudio psicológico donde evalúan a ambos padres de familia, se redacta un informe, aparte la trabajadora social va a ambos hogares a ver y dependiendo los resultados que den de todos los profesionales que están metidos en el caso, ahí es donde se determina si es correcto que se quede con la mamá o si es mejor que se quede con el papá. Mi nombre es Claudia, soy terapeuta familiar. Llevo una diversidad de casos. Como terapeuta recibo casos familiares donde hay divorcios, separaciones un poco más extensas, que los hijos deben de decidir con quién vivir, y otros donde la ley les decide con quién tienen que vivir. Bueno, eso se decide en un juzgado de familia. Pues al juez se le presentan diferentes pruebas y el juez determina quién es la persona adecuada para poder vivir con el niño. O sea, prácticamente tener el resguardo y abrigo del chico o chica. Se separan los papás emocionalmente si hay un problema. Por ejemplo, muchas veces, no estoy diciendo que sea así siempre, se crea una doble personalidad. ¿Cuál es esta? Que por ejemplo con la mamá es un niño, una persona y con el papá es otro. Entonces llega un punto donde puede afectar aún en el lenguaje o en el desarrollo motor, porque llega un punto donde se encuentra y no sabe cómo realmente se tiene que comportar. Porque de un lado le permiten ciertas cosas y del otro lado le permiten otras. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces uno como papá lo que dice es que yo quiero que ella mire que es mejor estar conmigo que estar con el papá, o es mejor estar conmigo que estar con la mamá. Entonces evitamos ciertos límites y empezamos a ser más flexibles en ciertas cosas para que vean que es mejor. Pero ¿qué pasa? Que llega a veces hay un lado de los dos, por ejemplo, pongamos el ejemplo, viene el papá y dice, no, yo quiero que mi hijo crezca bien, tenga un buen ejemplo, y entonces él sí marca límites, él sí pone, o ¿cómo se podría decir aquí? En este caso, él sí como que da una instrucción cada vez para trabajar ciertas cosas, ¿verdad? Y la mamá es más flexible para que el niño diga, ay, yo prefiero estar con mi mamá por esto. Entonces ahí es donde se mira la afección, porque entonces ya no, el desarrollo ya no sigue como tiene que ser por lo mismo, porque ya no hay la estimulación correcta ante esto, ¿verdad? Porque el papá es un pilar. Desde que nacemos sabemos que nuestro papá es como el soporte de la familia. Y entonces, ¿qué pasa cuando el papá no está? Que ese lado emocional o ese vacío siempre queda. Y aunque nunca haya crecido con el papá, igual siempre está el vacío, porque hay otros niños y generalmente los niños trabajan por
imitación. Entonces, ¿qué pasa cuando el papá no está? Que entonces viene él y dice, pero yo no tengo lo que otros tienen. Entonces, es muy importante que esté el papá, ¿verdad? Emocionalmente hablando. La guardia y custodia del niño es parte importante de la ley, lo determina en el momento que ustedes deciden separarse como un matrimonio o están únicamente unidos, pero el niño está, pues, con el papá, reconocido por el papá. Entonces, a veces ese es el problema, que ambos papás quieren la guardia y custodia del niño y lo debe determinar un juez porque no se llega a una negociación en familia. En ese, pues es un aspecto bastante importante porque el juez tiene que tener los argumentos de ambos padres y él es el que decide quién es la persona más óptima para tener el resguardo y abrigo del niño. ¿En qué casos se puede tener el resguardo y abrigo siendo hombre? Pues en todos los casos, porque la ley no determina si por ser papá no se le va a dar, ni por ser mamá tiene la guardia y custodia de cajón. Simple y sencillamente, lo que sucede es quien primero pelee la guardia y custodia, ¿sí? Si la ley en Guatemala bien dice que la guardia y custodia la tiene por naturaleza la mamá, pero incluso el papá puede pelear la guardia y custodia del niño ante la ley sin ningún problema. Ninguna diferencia. Yo creo que cuando los niños están seguros de vivir con el papá o con la mamá, los niños han sido, pues, mis experiencias como terapeuta en procesos familiares. Llevo más del 80% de mis casos son niños que viven con papá. Y la verdad es que no me he quedado con dudas de que los papás no puedan criar a sus hijos. Todo lo contrario, creo que el papá tiene toda la capacidad, creo que es más dedicado, eso sí puedo decir, que he visto en los estudios que yo he hecho, que los papás son un poquito más dedicados a sus hijos cuando están viviendo con ellos que cuando estuvieran viviendo con la mamá. Tengo casos también de mamás súper entregadas a sus hijos, pero se limitan un poquito más. En cambio, el papá tiene un poquito a veces más de economía, puede darles mejores situaciones y pues eso no quiere decir que la mamá no tenga la capacidad de ser una mamá con guardia y custodia, pero en mis casos el 90% o el 80% son de papás que han llevado y la verdad no he tenido ningún caso que yo diga no debería de tener a su hijo, todo lo contrario. No, yo creo que se trata de si la mamá puede desarrollar un mejor papel o el papá puede desarrollar un mejor papel. Yo creo que cuando el papá se compromete a cuidar a su hijo o la mamá se compromete a cuidar a su hijo, creo que velan por el bienestar del niño y eso es lo más importante. Pero creo que el papá tiene toda la capacidad. Hay personas o hay paradigmas en nuestra sociedad que dicen que porque las niñas no deben de vivir con los papás. Yo creo que sí, yo creo que el papá es también un papá súper entregado a sus hijas y yo he tenido papás que han recibido hasta talleres para peinar a sus hijas, talleres para ser un mejor papá. Hoy por hoy la tecnología nos ayuda un montón para que los papás puedan tener también ese desarrollo de ser papá y mamá al mismo tiempo. Primero de todo, gracias Andrés por pensar en mí para tu proyecto, ojalá que todo salga bien. Mi nombre es Oscar Rivas. Tengo 45 años, soy tatuador desde hace 19 años y pues soy papá, primero que todo, y eso es lo que creo que me alienta día a día, ¿no? El hecho de ser papá y en este caso de ser papá pues que tiene a sus hijos con la custodia legal de los patojos, ¿no? Entonces ese soy yo, ¿verdad? Mis hijos siempre se habló de separar las cosas de pareja con las cosas de hijos, ¿no? Afortunadamente no fue un proceso difícil porque los dos estábamos de acuerdo y los dos pues queríamos, ya nos habíamos dado cuenta que la relación no funcionaba como relación per se, entonces pues cada quien escogía su camino y qué iba a pasar con mis hijos. Ellos al principio se fueron con su mamá, cuando estaban pequeños. Los dos
pensamos de que era lo mejor por la edad de los patojos, que vivieran por lo menos lo más chiquito con ellas, ¿no? Pues afortunadamente desde hace unos 6 años que tengo ya la custodia legal de mis hijos, y asunto que también se hizo pues como que voluntario con las dos partes. Como te repito, las diferencias con la mamá de mis hijos, pues como todas parejas, ¿verdad? Y hay un momento donde ya no funciona y no hay una mala relación. Pero sí me tocó a mí, pues afortunadamente, y ha sido lo mejor que me ha pasado, el hecho de ver crecer a mis patojos de niños a adolescentes. Actualmente viven conmigo. Es un proceso que lleva, yo creo que es mucha disciplina por el ejemplo que querés darles a tus hijos, sobre todo en una etapa de su vida pues tan difícil como es la adolescencia, ¿verdad? Afortunadamente todo ha salido bien, tengo excelente relación con mis dos hijos y ha sido una experiencia, pues, la experiencia de mi vida, ¿no? Como te digo, mira, pues afortunadamente no fue que tuviera que luchar per se, porque lo platicamos con la mamá. Afortunadamente, pues yo en ese momento estaba ya en una situación económica estable que me permitía, pues, tener una casa con el cuarto para mis hijos, de cada quien, y seguir pagando sus colegios. Yo siempre me he hecho cargo de los gastos de mis hijos, eso ha sido siempre, aunque no vivieran conmigo, siempre he estado ahí. He tratado de no ser un papá ausente. Entonces esa transición, al principio, pues no fue muy difícil, como te digo, en mi caso, pues yo creo que tuve esa fortuna de que no fue difícil. Se habló con la mamá y todo el rollo. Y pues nos dimos cuenta que las condiciones de vida que yo les podía dar, pues iban a ser mejores que con su mamá. No, eso no quiere decir que la mamá esté mal, pues, pero siempre enfocados en lo que es mejor para ellos y para su educación y todo el rollo, ¿no? La mamá que pues trabaja mucho y pues el tiempo era lo que le faltaba también, ¿verdad? Obviamente por ese tipo de situaciones fue creciendo el vínculo o digamos que ya con mis hijos ya no fue tanto papá-hijo, sino que fue más como una amistad bonita, ¿me entiendes? Empezó a crecer como una camaradería ahí con los dos, ¿no? Desde que se pasaron conmigo, y como te digo, yo siempre traté de ser, aunque no vivieran conmigo, ser un papá presente. Entonces, como la transición no fue difícil, definitivamente afecta, y en algún momento les afectó. Pero yo he tratado de a mis hijos incentivarlos a que, bueno, la vida continúa y uno no puede quedarse ahí estancado, tiene que seguir y tiene que luchar, y vida hay una y no sabemos qué pasa después. Entonces la que hay es la que hay que tratar de llevarla bien y correcto, ¿no? Difícil al principio estar solo como papá y como hombre, sobre todo en una sociedad tan machista, ha sido difícil, porque tengo amigos que en determinado momento, ahora ya lo miro como broma, pues, ¿no? Pero en determinado momento hacían bromas como: ¿y cómo está la señora de la casa? Pues refiriéndose a mí, pues, ¿verdad? Porque yo era el que pues cocinaba y hacía y esto y el otro, ¿verdad? Tal vez en algún momento, yo sé que las bromas eran, ahí sí que pura broma, como la palabra lo dice, pero son ese tipo de mensajes machistas ahí que estamos mandando sin querer, que yo creo que ya a estas alturas del partido ya no deberían de darse, ¿no? Ha muerto la mamá, no tengo, pero sí tengo uno que la mamá se tuvo que ir a Estados Unidos por problemas económicos y ya no regresó ni tuvieron comunicación con ella, y el niño ha crecido solamente con el papá. Y ya ahorita que el nene tiene 8 años, sí, ahí yo lo trato por lenguaje y sí me dice, lo que pasa es de que para el Día de la Madre
llega mi abuelita porque mi mamá no está conmigo. O me dice, ¿tú crees que porque yo no sé hablar bien mi mamá me abandonó? Porque llega una edad donde los niños ya comprenden muchas cosas y si no se maneja emocionalmente como tiene que ser, empiezan un montón de ideas que la mayoría son erróneas, como en este caso el decir que lo dejaron porque no sabe hablar bien, ¿verdad? Sí, en el caso de las hijas es donde he visto más. Por ejemplo, que la hija se acerque por una infección urinaria o vaginal y que el papá le diga, no, ¿cómo me vas a estar hablando de eso? Tú sos mujer, yo soy hombre, no puedo tocar ciertos temas, ¿verdad? Y no tienen a nadie más en la familia que les pueda orientar. Eso lo he visto mucho. El desarrollo también, o hablar ya de relaciones sexuales y no saben cómo manejar eso con su hija, porque obviamente es más fácil hablarlo con el hijo varón que con la mujer, ¿verdad? Fíjate que antes de que pasara ya lo habíamos hablado. Aparte, la mamá le habló primero y luego ella se comunicó conmigo y me contó que había hablado con mi hija. Entonces yo me acerqué y le dije, mi hija, pues de plano vas a estar conmigo cuando eso pase y todo. Y hay que estar preparados y es una experiencia que le pasa a todas las mujeres y que no es malo para nada. Es algo de la naturaleza y es una etapa la que viene después, otra etapa. Van a pasar un montón de cosas hormonales y todo y se lo dije bien claro. Al principio sí fue así como que no sabía por dónde empezar. Y a la que llamé fue mi mamá para preguntarle cómo empezaba y pues ya mi mamá me aconsejó muy sabiamente. Entonces afortunadamente no tenemos ninguna situación ahí anormal. Mi hija me llama y papá, mira, voy a necesitar toallitas, ¿no? Y que voy a necesitar el otro y comprarme esto para el dolor. Y en la casa sabemos que hay que tener cierta empatía con ella cuando están esos días, ¿verdad? Porque sí se le nota que su carácter y bajones emocionales, pero pues no ha habido mayor problema. Fíjate que pues tengo muy buena comunicación con los dos y confianza. Entonces cuando pasó con mi hijo, pues lo empezamos a hablar de que ya empezó a ver aquel señoritas y a fijarse más en eso y todo el asunto. Y yo ya le dije que el común denominador de toda relación, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, como sea, es el respeto, ¿no? Si se mantiene el respeto, toda relación funciona y se va. Y se vuelve duradera y se vuelve saludable. Y en el caso de mis patojos, yo ya les dije, ya que pasan a cierta etapa, pues ya mi hijo ya es un mayor de edad. Afortunadamente, pues no hubo problema tampoco con aquel. Aquel me cuenta todas sus andadas ahí. Y pues yo lo único que trato es de aconsejarlo bien y de aconsejarlo bien como, o sea, tratando de dar un ejemplo, ¿no? Yo creo que ese es el mejor consejo, el ejemplo que te den. ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido difícil, pero pues ahí ha sido bien bonito, la verdad es que sí. O sea, que están pasando un conflicto familiar y no saben si hay que separarse o continuar. Ok, lo primordial es la comunicación. Entonces, hablar las cosas claras desde el principio ayuda un montón. Entonces, mi consejo sería el poner las cartas sobre la mesa, el analizar y tratar un momento donde no haya discordia ni estén peleando, sino que desde el momento de decir, mira, yo necesito hablar esto, pero sí te pido que lo hablemos como pareja, como amigos, o sea, porque realmente una pareja tiene que ser a convertirse tu mejor amigo, ¿verdad? Entonces, el llegar y decir, bueno, hablemoslo de esta forma porque no sé qué hacer y expresar sus sentimientos, aprender a escuchar qué está pasando del otro lado y entonces ahí a venir y decir, ok, mira, yo pienso que lo mejor es que nos tengamos que separar y intentar primero, antes de una vez tirarse al divorcio, intentar qué pasa si están separados y si es la mejor opción
y entonces ya después optar por el divorcio. Ese es mi consejo. Bueno, es bien difícil decirle a los niños y preguntarle a los niños con quién quieren vivir, porque a veces los niños se llevan tan bien con su mamá y tan bien con su papá. Entonces, creo que lo ideal es que ustedes tengan una negociación sana al momento de la separación. Claro, cuando hablamos de separación, hablamos de problemas, hablamos de duelos emocionales, porque no sabemos el motivo de la separación de todos los hogares. Hay separaciones que son amistosas, que deciden porque ya no se llevan bien, porque realmente tienen problemas y conflictos que ya no quieren sobrellevar en un hogar, y cuando ya realmente eso se convierte en una pelea, en una lucha, gritos constante o incluso violencia intrafamiliar, sí es difícil porque los niños se sientan acosados. Entonces deben de ser bien centrados a la hora de decidir qué es lo mejor para sus hijos. Entendemos que hay formas de castigar. El ser humano como papá, como mamá, piensa que la forma de castigar a la pareja es no dejando ver a sus hijos, y es una forma de castigo, pero sin embargo debemos de entender que los niños están fuera de toda esa relación del matrimonio en cuestión de llevarse bien o llevarse mal. Los hijos siempre van a ser hijos y tienen que tener el respeto del papá y de la mamá. Entonces sí deberían de tener como bien estructurado eso, de no castigar a las personas, ni al papá ni a la mamá, porque al final castigan siempre son a los hijos, ¿verdad? De no verlos o no darles el dinero o no seguir siendo responsables como lo habían sido siendo. O sea, todo eso es bien difícil porque es lo que la sociedad marca mucho. Es bien difícil entender cuando los papás quieren separarse y no son amistosos en la separación, tratan de castigar a un hogar. Los dos me dejó marcada una frase. Eso sería hace unos... El mayor tiene ahorita 18 y mi hija que le sigue tiene 16. Y esto sería hace unos, digamos que unos 4 años. No más, tal vez unos 5 años. Se acercó mi hijo y me dijo: papá, cuando yo sea grande quiero ser un papá como vos. Y esa frase pues me dejó marcado y me hizo ver, bueno, estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? O sea, mi papá fue siempre una persona muy seria y no muy expresivo. Y un día dije: yo no voy a ser así, yo quiero ser expresivo con mis hijos, ¿verdad? Y quiero ser más blando con ellos, ¿verdad? No juzgo a mi papá para nada, al contrario, es alguien que admiro mucho por las situaciones de la vida que le tocó. Pero sí, cuando mis hijos me dicen eso, cuando mi hija viene y me dice: sí, papá, y yo cuando tengo una pareja quiero que me trate como vos sos. No, hombre, esas palabras son las que te llevas a la tumba a la larga, a esos recuerdos, esas situaciones. Material no nos vamos a llevar nada, pero esas situaciones que te marcan hay que valorarlas mucho, ¿no? Pues salió limpio en las notas y todo, y me pidió eso y le regalamos su tatuaje, ¿no? Y se hizo un diseño con la constelación de Tauro, que él es Tauro. Entonces, ahí estamos bien. Aquel sufrió un accidente hace un par de años donde perdió su ojo izquierdo. Entonces, esa situación pues lo marcó, obviamente nos marcó como familia. Y obviamente cuando me pidió el tatuaje, pues no me podía negar, ¿verdad? No me podía negar. Entonces, no, todo nítido ahí, no hay problema. Yo he tratado de criarlos con una mente amplia, una mente abierta. Pero ¿qué es una mente abierta? Es sí, aceptar a los demás, pero no joder a nadie, ¿no? Y pasarla bien como puedas, sin joder a nadie. O sea, nada más. Todo, la separación es un proceso difícil. Si pueden llevar ese proceso de la manera más pacífica posible y más tranquila, pues es lo mejor para todos, no solo para ellos como personas y como seres humanos que están pasando por esa situación, sino que más importante para los hijos, porque a la larga no importa la edad en la que pase una separación, siempre afecta en su situación. Todo es circunstancial. Entonces yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es llevar las cosas siempre
lo más civilizadamente posible y con madurez, llevar las cosas con mucha madurez. Porque la vida continúa, a la larga cada quien va a encontrar una pareja o tal vez no, pero la vida continúa y hay que pensar en que lo que a los hijos se les dé de ejemplo, eso van a hacer. Así es, nosotros los seres humanos somos el reflejo de lo que vimos en nuestra casa, y lo que vivimos en nuestra casa. Y entonces lo mejor que puede pasar es darles a ellos un buen ejemplo y como te digo, es un proceso difícil, es un proceso complicado, hay procesos más complicados que otros en cuanto a una separación, porque a veces hay relaciones de años que se acaban y de años, ¿verdad? Entonces, llevar las cosas tranquilo, ¿no? Proceso difícil va a ser, pero al final es un proceso y pasa.